Así es, nos puede escribir todos sus comentarios y los vamos a estar leyendo. Y por ahora le queremos dar la bienvenida y saludar a César González. Él es candidato a diputado por nuestra región, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Dayana, muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí en el programa y poder saludar a todos quienes nos ven y nos siguen a través de redes sociales en Atacama Noticias y tener estos espacios para poder conversar, para poder conocernos, para que me conozcan un poco más y tener la oportunidad de ampliar y llegar a más personas en esto que ha sido una campaña muy corta y bueno, aquí estamos, un gusto. Buenos días, César. Buenos días. Claro, entonces, bueno, empezar pidiendo que se presente para nuestros televidentes quién es César González, de qué comuna viene y por qué le interesa ser diputado por nuestra región. Mira, soy de aquí en la región, soy oriundo de Huasco, de la provincia de Huasco, huasquino. Pero he tenido la posibilidad de conocer en realidad toda mi región, he recorrido los más de 7.000 kilómetros que tenemos de caminos en la región de Atacama porque fui seremi de Obras Públicas en el gobierno anterior durante algunos años y quedé instalado después de haber ejercido un cargo público ese deseo de querer aportar más. La verdad que quiero ser diputado porque siento que tengo una trayectoria, un acumulado experiencia al servicio de las personas, en particular en mi región. He estado detrás y he podido desarrollar obras públicas durante muchos años y la verdad es que desde ese rol siento que aún hay mucho por hacer en nuestra región y creo que al Parlamento hay que ir a aportar, no se puede ir a aprender y por ende he decidido dar un paso adelante y en esto es primera vez que me presento a una elección popular en todo caso y ha sido muy desafiante y me pareció que era el momento porque iban todos los parlamentarios a la reelección. Y bueno, yo creo que las cosas no estaban tan buenas como para que se quisieran repetir el plato, así que por esa razón me presento para hacer una opción distinta. César, sobre eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre el trabajo que han realizado los actuales parlamentarios y que van a la reelección, como tú decías? Mira, yo tengo una crítica política respecto de eso porque me parece que ha faltado más compromiso con los temas regionales. La región de Atacama es una región que si bien es la número 3 de la lista, la verdad que parece que fuera la última para las prioridades del gobierno. Y hablo cuando hablo de gobierno en general, de todos los gobiernos, porque cuando me tocó ser seremi de Obras Públicas, nosotros duplicamos la inversión en obras públicas. Y eso me llevó a pensar que la capacidad de gestión tiene mucho que ver con el cómo llegan recursos a la región, cómo es posible ejecutarlos de una forma distinta cuando tenemos a personas que saben de qué están hablando, cuando saben y conocen cómo funciona la mecánica presupuestaria y de ejecución de proyectos y ejecución de recursos dentro del Estado. Yo me he vinculado muy estrechamente con el Ministerio de Hacienda en mi trabajo, con el Ministerio de Obras Públicas, por cierto, con el Ministerio de Agricultura y por cierto tengo ese capital, digamos, ese conocimiento que yo siento que es muy valioso para la hora de poder apalancar recursos, poder llegar más iniciativas. Y cuando uno tiene la posibilidad de ver nuestra región desde arriba y ver hacia dónde puede marchar, cuáles son las fronteras que hay que mover respecto del turismo, respecto de la economía local, el desarrollo local, la vinculación con los municipios, es donde uno siente, bueno, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué no estamos hablando de la vivienda? ¿Por qué no tenemos una ley para que los terrenos fiscales pasen con prioridad al uso en vivienda social? ¿Por qué no tenemos una defensoría del medio ambiente? ¿Dónde están nuestros parlamentarios hablando de los problemas ambientales, por ejemplo, que tanto aquejan a nuestra región? Etcétera. Hay una lista enorme de temas pendientes que son característicos de nuestra región y de los cuales yo lamento escuchar a los parlamentarios solo de estos temas cuando vamos a la reelección o cuando hay campañas políticas. Entonces me llevo muy bien con la gran mayoría de los parlamentarios. Siento que desde el punto de vista personal hay que tener vocación para dedicarse a esto, pero ahí donde yo siento que hay una deuda es en el trabajo político propiamente tal. Cuando hablo de político me refiero a política pública, al conocimiento a fondo de lo que son las políticas públicas, el haber estado en el corazón, digamos, de la mecánica y poder entender las lógicas que hay detrás de esto y cómo se mueven todas estas cosas.
Claro, en ese sentido usted dice que quiere ser el diputado del trabajo. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serían las iniciativas en ese aspecto? Mira, fue bien curioso eso porque poco a poco cuando empezó a marchar la campaña y teníamos que identificar una estrategia de hacia dónde ir, digamos, cómo plantearnos, empezó a caer como de su propio peso mi propia experiencia en obras públicas, el desarrollo de proyectos, etcétera. Y en ese sentido, lo que más he hecho fundamentalmente en mi carrera profesional es generar empleo. Es impulsar proyectos que generan empleo. Pero evidentemente no es solo eso, cuando uno habla del trabajo, no es solo la posibilidad de generar fuentes de trabajo nuevas, sino también el preocuparse de leyes laborales, estabilidad laboral en el sector privado, en el sector público también, digámoslo, porque los empleados públicos tienen el Estado a veces es el peor empleador, fiscaliza mucho hacia el sector privado, pero cuando se trata de sus propios trabajadores tiene la ley del embudo, como se dice cotidianamente, porque tenemos funcionarios que no pueden hacer carrera porque están sujetos a honorarios y ya llevan muchos años a honorarios. Entendamos que el honorario es aquel que por definición debiese ejercer una función específica, puntual por algunos meses y que el Estado requiere una asesoría específica en un tema determinado, pero tenemos funcionarios honorarios en el sector público que llevan 6, 4, 5 años y no progresan y no tienen estabilidad laboral. Lo mismo que las contratas. Más del 80% de los funcionarios públicos contratados son a contrata. ¿Y qué significa contrata? Significa que no puede, que todos los años en noviembre tiene que esperar que le renuevan las contratas, y eso evidentemente no le genera estabilidad laboral. Eso, gracias a ese mecanismo, no podemos hacer carrera funcionaria y así no llegan los mejores, porque tú no contratas a las mejores cuando no sabes si vas a tener estabilidad laboral al año siguiente. Hay que modificar, actualizar el estatuto administrativo, ojalá eliminar las contratas y realmente hacer una modificación profunda que beneficie a los trabajadores y tengamos en ese aspecto igualdad ante la ley. Y por eso yo digo el diputado del trabajo, porque hay muchas aristas en el tema del emprendimiento, en la creación de una defensoría del emprendedor y de la pyme. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que ya hemos conocido en nuestra región, en la cual empresas grandes contratan y subcontratan en empresas más pequeñas y les quedan debiendo. O sea, historias como esa hay en realidad para escribir un libro en nuestra región, y ha habido una desidia, siento yo, una falta de empatía de las autoridades y de todos los gobiernos. Aquí es pareja la situación, de cómo dotar o permitirle a las pymes y a los emprendedores poder defenderse en forma gratuita, porque terminan pagándole los honorarios a los abogados sobre lo que tenían que recuperar, y al final las facturas impagas terminan siendo para pagar los honorarios a los abogados. Y así hay un sinnúmero de otras propuestas que yo planteo en mi página web. César, ¿cómo ves la situación de los emprendedores, emprendedoras y el tema de las pymes principalmente? Sí, mira, justamente respecto de eso, yo propongo, y tuve la posibilidad de tener una reunión el viernes pasado con un grupo de emprendedores de Vallenar, con don Humberto Osorio, y me planteaba justamente la necesidad de poder contar con más ayuda y asociatividad. Pudimos hacer un enlace con el centro de negocios y poder ofrecer la posibilidad de que se asocien, porque ¿qué ocurre? El Estado, por ejemplo, ellos son un grupo de emprendedores que tiene maquinaria de movimiento de tierras y de cargadores, retroexcavadores, etcétera. Pero ocurre que ellos no pueden presentar, y le pasa a muchas personas, yo estoy citando un ejemplo, pero no se pueden presentar a las licitaciones del Estado porque son muy pequeños, no tienen capacidad económica. Sin embargo, si se asocian, de esa forma pueden ofrecer sus servicios de manera agrupada y optar a economías de escala, tener otras posibilidades, y ahí es donde se hace necesario que cuenten con una asesoría técnica para poder presentarse a las licitaciones, pero también asesoría legal, porque después vienen los procesos de pago, contratos, y ahí es donde se empiezan a generar los problemas. La informalidad de nuestra pequeña empresa hoy día nos pasa la cuenta, y si bien es cierto, tenemos una ley para que la de subcontratación que obliga a que las empresas más grandes que subcontratan se hagan cargo del pago de las imposiciones de los trabajadores, no tenemos
una ley, esa ley solo se circunscribe a ese aspecto. Y nos hace falta que esa ley se amplíe y también se hagan cargo de las deudas que adquieren estos subcontratistas, porque muchas veces no solo le quedan debiendo a sus trabajadores, sino también a la señora que les da pensión, a las que les da alimentos, a las que, bueno, en los supermercados, las ferreterías locales, y así queda un sembradero de deudas y en eso el Estado tiene que tomar un rol mucho más prioritario. Claro. César, otra de las propuestas bien llamativas en su página es sobre crear una zona franca en la región de Atacama. ¿Cómo podría realizarse eso? Mira, la zona franca surgió como efectivamente una idea del equipo, porque todos conocemos lo que significa la zona franca dentro de las zonas extremas, en Magallanes, en la región de Tarapacá, tenemos la Sofri en Iquique, pero históricamente, y hablemos desde más atrás, Atacama es una región que ha aportado recursos al país para que se construyan en todo Chile carreteras, hospitales, colegios, etcétera. Y por lo tanto, sentimos que ya es tiempo que el país a su vez tenga un trato diferente con nuestra región. Y por qué no decirlo, si aumentamos el royalty a la gran minería, es factible financiar una exención tributaria a través de una zona franca para que aquí la pequeña y mediana agricultura, la pequeña y mediana minería, la locomoción colectiva pueda renovar maquinaria, la pesca, motores fuera de borda, equipamiento para la pyme, para que haya más emprendedores y podamos levantar la pequeña empresa en nuestra región, que es la que más genera mano de obra. Por lo tanto, hace falta una dedicación exclusiva al tema del empleo, al tema del trabajo en nuestra región, que hayan autoridades dedicadas a este tema con prioridad y que ideas como esta, que si bien no son parlamentarias, debo reconocer que no se trata de que un parlamentario levante una ley para generar una zona franca, es el Ejecutivo el que tiene que impulsarlo. Estamos seguros que si tenemos una presidenta como Yana Proboste, como que es de la región de Atacama, vamos a tener terreno fértil como para impulsar ideas como esta, que son regionalistas, que van directo como un incentivo para fomentar la economía y el desarrollo económico local. Tenemos los puertos en Caldera, en Huasco, en Chañaral. La verdad es que lo único que hace falta es sembrar este terreno para que surjan estas ideas y poder empujarlas, ojalá, aunando a todas las autoridades políticas regionales. César, ¿cuál es tu diagnóstico en relación al tema del medio ambiente, por ejemplo, y hablemos del tema de los relaves, por ejemplo? Bueno, hay una deuda pendiente en materia de relaves del Estado hacia nuestra región. Basta levantar la cabeza y mirar alrededor de Copiapó qué ha sucedido. Pero lo más doloroso es darse cuenta, Carlos, que estos relaves, de aquí de Copiapó estaban desde antes de la ley ambiental. Pero el día de hoy, al mes pasado, se siguen entregando permisos para instalar más relaves encima de la población. Yo he planteado la idea de que tengamos una ley de no más relaves en zonas habitadas. Entendamos que la minería necesita un lugar donde depositar sus relaves, pero estos perfectamente pueden estar lejos de la ciudad, en un lugar donde no afecte a través de los vientos y a través de la percolación de los líquidos, que no afecte ni las napas subterráneas hacia donde captan agua las empresas sanitarias, ni tampoco lo respiremos. Fíjate tú que en Chile la ley ambiental para material particulado PM10 establece que el límite son hasta 50 microgramos por metro cúbico promedio anual. Si en circunstancias que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, plantea 15 como límite, 50 en Chile, 15 la OMS. Por lo tanto, estamos en un país donde respiramos cualquier cosa y hace falta que hagamos una acción especial. No es lo mismo el desarrollar un proyecto minero en cualquier parte del país que hacerlo en una zona de sacrificio. Y en nuestra región tenemos zonas de sacrificio en la comuna de Huasco, Pascualama con proyectos, fue Freirina en su minuto una zona de sacrificio con AgroSuper, ni hablar de Chañaral, aquí en Copiapó, Tierra Amarilla, la contaminación de Name Paipote, y ya que fue declarada zona saturada. Entonces es importante tener iniciativa, ser firmes con esto y poder
optar, en primer lugar, poner a la persona en el centro de las políticas públicas y en el centro de todo. No la economía, sino la persona en su integralidad y la salud de las personas. Yo creo que en eso, en Atacama, tenemos que avanzar mucho más allá. No basta, ahí resalto, generar empleo. En mi trabajo y mi prioridad va a ser generar empleo y la estabilidad laboral. Pero no cualquier empleo, pongamos las cosas en su justa medida. Aquí hay que ser consecuentes y hay que tener la altura de miras para impulsar una economía circular, una economía sustentable, y que los pasivos de una industria no se los terminen pagando otras industrias, como la agricultura o la salud de las personas. Claro, en ese mismo sentido tiene una propuesta de crear una defensoría del medio ambiente. ¿Esta sería compuesta por ciudadanos? ¿Cómo se la imagina? Mira, así como existe la Defensoría Penal Pública, que cualquier persona que es acusada de un delito tiene derecho a defenderse y ese abogado lo paga el Estado, por un derecho que existe y que está bien, digamos que está en la Constitución, hasta que no se compruebe que alguien es culpable, es inocente, y eso es un principio. Y respecto de eso, a mí me parece que en materia de medioambiental ocurre algo muy parecido, que las comunidades no tienen posibilidades de defenderse y de estar al mismo nivel y a la misma altura de una empresa que se quiere instalar en un territorio y que presenta un estudio de impacto ambiental y llena un dormitorio lleno de estudios y de planos y de expedientes en materia ambiental en un lenguaje muy técnico. Bueno, de esa forma siento yo es necesario avanzar hacia que el Estado le proporcione a las comunidades que se ven vulneradas en ese aspecto la posibilidad de defenderse a través de una asesoría técnica y legal. ¿Para qué? Para que haya simetría y se empareje la cancha, y de esta forma el Estado pueda proporcionarle a las comunidades la forma de resguardar su territorio, de optar por medidas compensatorias en materia medioambiental. Fíjate tú que acá se instalan, somos la región número 1 en energías renovables, pero cuando uno empieza a buscar en realidad más a fondo qué han dejado las empresas más grandes. Somos pioneros a nivel sudamericano en plantas solares, en plantas eólicas, pero ¿qué ha quedado en las comunidades, en las localidades, más allá de la contratación de algunas personas de mano de obra no calificada en estos territorios para los proyectos cuando se están iniciando? Bueno, después esas empresas no le dan energía eléctrica gratuita a las localidades, no son capaces de empujar la instalación de escuelas rurales, no son capaces de apoyar la instalación de un consultorio en Domeico, en Cachiyuyo, en Incahuasi, en Chañaral de Aceituno, en Carrizalillo, en las zonas donde están instaladas estas grandes empresas, en Incadoro, etcétera. Nuestra región tiene un gran potencial en energía renovable no convencional. Estoy citando solo un ejemplo, pero ahí es donde nos falta que el Estado tenga más protagonismo y ponga a disposición del proceso de evaluación ambiental las herramientas necesarias para que quede mucho más, medidas compensatorias reales. Estaba conversando con un grupo de crianceros, fíjate tú, Carlos, y me decían en Domeico que en los lugares donde ellos pastoreaban sus cabritas, ya ahora hay paneles solares. Eran terrenos de bienes nacionales que por un uso ancestral y consuetudinario ellos lo usaban para el pastoreo, y sin embargo hoy día ya no pueden porque el lugar donde pastoreaban las cabritas está ahora con paneles solares, y en esas localidades, en la cantera, en Aguamarca, no queda nada, ni siquiera le entregan energía eléctrica. Entonces, sinceramente, ya está bueno de este modelo en el que cualquiera llega, el Estado le regala los territorios para que se instalen y no dejen nada, y no haya una preocupación por fomentar la economía local. César, en varias de tus respuestas has hablado de las falencias que se tienen en la región de Atacama, y en este sentido te quería preguntar ¿qué se podría hacer para que el Estado tuviera un mejor trato con la región de Atacama? ¿Qué propuestas a lo mejor tú crees que se podrían realizar para cortar esta brecha? Mira, yo propongo que tengamos una ley de equidad territorial. ¿A qué me refiero con esto? Una ley de equidad territorial significa que si el Estado va a brindar un servicio, que lo brinde en igual estándar para todos los chilenos. Fíjate tú que hay una norma, la norma de plomo, por ejemplo, en materia de medio ambiente. La norma de plomo, que por obligación se tiene que medir en la sangre de los niños, solamente puede hacerse para localidades de más de 60.000 habitantes. Entonces yo digo,
Entonces Huasco jamás se le va a medir el plomo a los niños porque tiene menos de 60.000 habitantes, 7.000 habitantes. O así, suma y sigue, que localidades en nuestra región tienen más de 60.000 habitantes y queda Vallenar y queda Copiapó, y el resto no es Chile. ¿Acaso no merecemos una igualdad en el trato? Una ley de equidad territorial significa que el Estado se haga cargo de ofrecerle a todos los chilenos los mismos estándares, que el litro de agua cueste lo mismo en todo Chile, por ejemplo. Hoy día en las empresas sanitarias tienen una ley, es un sector regulado, en que se calcula cuánto cuesta producir el agua y en función de eso se les cobra. Pero yo digo, acá el agua en Atacama cuesta mucho más cara porque el agua es más escasa, porque compite con los distintos sectores, lo necesita la minería, la agricultura, etcétera. Pero todos esos impuestos van a un fondo común que se distribuye a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, es así como si nosotros contribuimos a todo Chile, es así como entonces el Estado debería decir, bueno, si están ocupando la misma agua y el agua es escasa, entonces no paguen más por el agua, porque el agua nos sirve a todos los chilenos, porque a través de los impuestos llegan a todos. Entonces tengamos una ley de equidad territorial, y esos son los temas que yo digo cuando planteo una crítica política, es que pareciera ser que nuestros parlamentarios no ven, quizás porque no viven en la región, algunos de ellos, no ven lo que realmente nos duele, lo que nos aprieta el zapato y cuáles son estas necesidades históricas. ¿Dónde están esos proyectos de ley que nos hacen levantar como región? Eso es la crítica profunda que me motivó finalmente ser candidato a diputado y poner estos temas sobre la mesa, golpear la mesa y decir, oye, todo esto falta, ¿por qué no hay nada? ¿Por qué no hemos avanzado en estos temas? Claro. César, otro de los temas bien importantes que también hemos hablado en este programa es sobre las crisis de la vivienda, sobre todo en la región de Atacama. ¿Cuáles son sus propuestas en este tema? Mira, en materia de vivienda, hay una deuda, sabemos un diagnóstico de más de 10.000 viviendas, que yo estoy seguro que al día de hoy, si actualizamos ese censo, debe ser mucho más, porque conocemos lo que ha avanzado el problema con la pandemia además, y cómo han crecido las tomas y los campamentos. Y por lo tanto yo estoy por una ley que sea que todos los terrenos que sean de bienes nacionales, que tengan condiciones de habitabilidad, sean utilizados prioritariamente para el uso en vivienda social y servicio. He estado conversando con varios comités de vivienda en las últimas semanas y ahí me han invitado a distintas organizaciones, con Natalia Muñoz, que es candidata al CORE y que ella es de Caldera. Hemos estado conversando con distintas organizaciones, comités de vivienda, y la verdad que el dolor es parejo, el dolor es el mismo. La necesidad de las familias en Atacama esperan 8, 10, incluso hasta 12 años por materializar el sueño de la casa propia, y por eso es que se necesita más iniciativa, más recursos, y se necesita que haya más compromiso en este tema también. César, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros acá en el matinal, un nuevo día, Atacama Noticias. Que te vaya muy bien en la próxima elección y nuevamente gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos, gracias, Joana. Un gusto estar aquí en Atacama Noticias y poder saludar a todos ustedes. Y bueno, envío un afectuoso saludo y hablarles a los electores de que, a todos los vecinos y vecinas, que tenemos una oportunidad histórica en 2 domingos más de elegir. Es el día en que todos los chilenos somos iguales. Ahí no se necesita ley de equidad territorial. Ahí todos los chilenos valemos lo mismo, y a través del voto podemos cambiar las cosas, podemos elegir a gente con compromiso de la región y que tenga ideas, que renovemos el Parlamento con nuevas ideas. Y ese es mi llamado a que voten por mí, César González, el diputado del Trabajo, AH74. Perfecto, César. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversábamos con César González, candidato a diputado por la región de Atacama. 9 de la mañana, 32 minutos de este miércoles 10 de noviembre. Vamos a nuestro primer corte comercial, pero siga nuestra sintonía. Tenemos mucho más matinal acá en Atacama Noticias.